en las sombras de lo desconocido, donde los secretos se esconden y las leyendas cobran vida. Bienvenidos a Misterios Loxerianos, un sitio donde la oscuridad y el misterio se encuentran. Soy Loxer y aquí los secretos más aterradores cobran vida. Prepárate para un viaje que te dejará sin aliento. Hoy exploraremos la historia del primer asesino serial documentado en México, Francisco Guerrero Pérez, más conocido como El Chalequero. Una historia de horror, misoginia y crimen en pleno siglo XIX. La historia se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, en un México convulso, marcado por la desigualdad y el surgimiento de la modernidad. Se gestaba la figura de un criminal que cambiaría el imaginario colectivo. Nacido en 1840 en la región del Bajío, y el contexto social y económico del país en esa época influyó de manera decisiva en la formación de muchas figuras históricas, incluso aquellas tan oscuras como la de El Chalequero. La vida temprana de Francisco Guerrero estuvo marcada por la adversidad. Proveniente de una familia muy pobre, fue el 11º hijo y sufrió la ausencia de una figura paterna estable. Según algunos relatos, su niñez estuvo plagada de abusos por parte de su madre, una situación que pudo haber dejado cicatrices profundas en su psique. Estas experiencias traumáticas en la infancia, la pobreza extrema, la falta de afecto y el abuso son factores que, en muchos estudios sobre criminalidad, se han vinculado a la aparición de comportamientos antisociales y violentos en la adultez. Para Guerrero Pérez, estos traumas pudieron haber contribuido a desarrollar una visión distorsionada de las relaciones y, sobre todo, a manifestar un profundo odio hacia las mujeres, al proyectar en ellas figuras de rechazo y abandono. Conocido como el Chalequero por su costumbre de vestir chalecos elegantes, Francisco Guerrero Pérez se ganaba la confianza de sus víctimas con una apariencia como si él fuera pulcro y refinado. Sin embargo, detrás de una fachada se ocultaba un ser perturbador y despiadado, marcado por su tormentoso pasado. En 1880 y 1888 se le atribuyen al menos 20 asesinatos dirigidos principalmente a mujeres que se dedicaban a la prostitución. Su técnica era escalofriante. Se acercaba a sus víctimas con pretexto de solicitar sus servicios. Las amenazaba y las agredía sexualmente. Posteriormente, las asesinaba mediante estrangulación o degollamiento, y en algunos casos llegó incluso a decapitarlas. Los cuerpos eran abandonados en el río Consulado, dejando un rastro de terror en la Ciudad de México. La notoriedad de sus crímenes llegó a tal punto que los medios de comunicación de la época lo compararon con Jack el Destripador. A pesar de haber sido arrestado en 1888, su influencia y el miedo que inspiraba le permitieron reincidir. Tras salir en libertad en 1904, cometió un último asesinato en 1908, lo que lo llevó a ser nuevamente detenido y condenado a muerte. Sin embargo, antes de que se pudiera ejecutar la sentencia, falleció en prisión en noviembre de 1910, posiblemente por una causa de tuberculosis u otra enfermedad según diferentes fuentes. El legado del Chalequero no solo se limita a los crímenes cometidos, sino también a la huella que dejó en la cultura popular. Su historia ha sido relatada en novelas, ensayos y grabados artísticos, convirtiéndose en un símbolo de horror y la corrupción social de aquella época.
La historia de Francisco Guerrero es un recordatorio escalofriante de que una infancia llena de traumas y adversidades, combinadas con una sociedad desigual, pueden dar orígenes a figuras tan perturbadoras. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la violencia y el crimen son productos de una sociedad o de la psicología individual? Déjennos sus comentarios. Gracias por acompañarme en esta historia escalofriante. Si te gustan estos relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para más misterios. Y recuerda que hay cosas que es mejor no investigar demasiado.